Hermanos, buenos días, los saludo en el nombre del Señor. Vamos a la escritura, al libro de los Hechos, en el capítulo 10. Libro de los Hechos, capítulo 10, versículos desde el 21 hasta el 33. La palabra del Señor dice: Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: Vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto: ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo: Hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. El Señor bendiga su palabra. Y estamos pues estudiando expositivamente para nuestra escuela dominical el libro de los Hechos, y estamos en el contexto en el que vemos esta reunión que va a tener Pedro con Cornelio. Y este pasaje nos enseña pues la segunda parte de todo nuestro contexto. Este contexto en las Escrituras nos relatan el encuentro entre Pedro, quien es judío, y Cornelio, quien es un gentil. Y vemos pues por las Sagradas Escrituras que hubo una preparación previa a este encuentro, en la cual Dios se revela por medio de 2 visiones. Él le da una visión a Cornelio y luego también le da una visión a Pedro. Habíamos notado que había una característica allí, que las visiones o la forma en que el Señor se había revelado a cada uno de ellos, a Pedro como a Cornelio, había sido en el tiempo en el que ellos estaban orando. Y vemos de que Pedro estaba en ayunas, porque en el contexto nosotros podemos observar que la Escritura nos enseña que Pedro había sentido hambre, nos hace suponer que estaba en ayuno, y esta porción que hemos leído en esta mañana nos dice que Cornelio estaba efectivamente ayunando. Entonces ellos estaban teniendo un servicio, un culto al Señor de una manera individual, separada, pero el Señor estaba precisamente revelándose mientras ellos oraban y ayunaban al Señor. Vimos que la visión de Pedro es la que nos resulta un poco más resaltante, considerando que el Señor conocía pues los antecedentes religiosos
del apóstol, el cual iba a terminar contradiciendo al Señor cuando Él le ordena que mate y coma, mostrándole un lienzo que contenía animales impuros y prohibidos por la ley mosaica. Esa parte habíamos visto nosotros la semana pasada. El Señor le dice a Simón Pedro: mata y come, mata y come. Y esta expresión pudimos ver que tenía el significado primario de declarar que aquella ley dada al pueblo de Israel no debía cargarse, no debía ser cargada a la iglesia del Señor. Ese era el significado, la interpretación primaria de lo que habíamos estado nosotros leyendo la semana pasada. La ley de Moisés, según el testimonio de las Escrituras, estaba dividida en tres. Estaba dividida en una ley civil, una ley ceremonial y una ley moral. La ley civil era la que tenía que ver con toda la relación que tenía el pueblo de Israel, por ejemplo, con los alimentos, con la manera como debían de vestirse, cómo es que ellos debían desarrollar sus actividades diarias, sus actividades cotidianas. Y también vemos que había una ley ceremonial, que era la ley que estaba encargada de dar las pautas en cuanto a los sacrificios, los holocaustos, en cuanto al servicio levítico y a las instrucciones de cómo es que debía de conducirse el templo. Y también había una ley moral, que era la ley moral de Dios, los 10 mandamientos. Las dos primeras, la ley civil y la ley ceremonial, desaparecieron junto con la extinción del pueblo de Israel como pueblo de Dios, con la invasión del general Tito a aquella ciudad en el año 70 después de Cristo. Entonces, este es un recuento que nosotros podemos ver, este es el contexto de la ley de Moisés, ¿no? Evidentemente que todavía cuando estamos en el capítulo 10 de Hechos, el general Tito no había entrado a la ciudad de Jerusalén para destruirla, y estábamos observando que aún los cristianos de procedencia judía estaban guardando todavía algunos aspectos de la ley civil, por ejemplo, en cuanto a los alimentos, y era por consecuencia del trasfondo religioso que ellos tenían. Ellos también se acercaban al templo a las horas en que el pueblo judío se acercaba para hacer la oración. Y lo que sí nosotros podemos observar por las Sagradas Escrituras y en el Nuevo Testamento es que los creyentes ya no practicaban los sacrificios, porque ellos habían entendido que Cristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces ya no había Pascua porque la Pascua era Cristo, ya no había holocausto porque Cristo ya había sido sacrificado, los pecados ya habían sido expiados. Entonces, cuando el Señor dice, mata y come a Pedro, Él está declarando que todos los alimentos son limpios para el consumo de los creyentes, sean creyentes judíos y también sean creyentes gentiles. Pero esta interpretación, como dijimos, es la interpretación primaria, la interpretación que tenía una aplicación, podemos decir, material a la iglesia del Señor. Pero también había otra interpretación aplicable a nuestro texto, la cual podemos llamar como una interpretación espiritual, por medio de la cual entendemos que Dios tiene pueblo en todas las naciones, pueblos de todas las razas, tiene un pueblo de todas las lenguas, de todos los niveles sociales, económicos e intelectuales. Y el apóstol, como hemos leído ahora, recién entiende esto. En el versículo 28 dice: y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Evidentemente que está hablando acá de un hombre que ha sufrido conversión por parte del Espíritu Santo, alguien que es cristiano, alguien que ha nacido de nuevo. Entonces Pedro recién entiende qué cosa era el significado de esa expresión cuando Cristo le dice mata y come. El apóstol debía visitar la casa de un gentil, de un creyente gentil, cuyo nombre era Cornelio,
quien además formaba parte del ejército romano que en aquellos días tenía pues la responsabilidad de mantener la paz en esa ciudad aún por medio de la fuerza, aún por medio de la fuerza. En cierta manera, el centurión era temido y era tenido por autoridad. Ellos estaban precisamente para apagar cualquier rebelión, cualquier insubordinación, cualquier sublevación de parte del pueblo de Israel. Sabemos que en ese tiempo habían también grupos que eran considerados como radicales, que se oponían, eran extremistas, que se estaban oponiendo de una manera activa al gobierno de Roma sobre este pueblo, aunque también había una resistencia pasiva a ello, ¿no? Era un pueblo que, a pesar que estaba siendo o había sido invadido por el ejército de Roma, ellos todavía practicaban la separación que Dios mandó por medio de las escrituras del Antiguo Testamento. Entonces vemos que habían dos visiones diferentes a dos hombres que eran diferentes, pero que ambos tenían algo en común: la persona del Salvador, de Cristo. Y en estos estudios que hemos venido recibiendo de la palabra de Dios, no debemos dejar desapercibida la obra del Espíritu Santo. No debemos dejar desapercibida esa obra de la tercera persona de la Trinidad, quien por la gracia que lo caracteriza, infunde a la iglesia del Señor de una manera interna y poderosa, poniendo en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Es importante que nosotros veamos aquí el papel del Espíritu Santo en la salvación de los creyentes, en la dirección del pueblo del Señor. Es el Espíritu de Dios quien mueve al apóstol Pedro a que obedezca la voz de Dios, para recibir a quienes, a los emisarios enviados por Cornelio. En Hechos 10:20 leemos: levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Acá nosotros podemos reconocer pues la obra del Espíritu Santo, como estamos leyendo. Él es el que pone el querer, Él pone el hacer por su buena voluntad. Y Pedro lo que está haciendo, también movido internamente por el Espíritu Santo, es obedecer a la visión que él también había recibido. Entonces, ¿quién fue quien envió a estos hombres a buscar al apóstol Pedro? ¿Fue Cornelio quien envió a estos hombres? ¿O fue el Espíritu Santo? Evidentemente que fue el Espíritu Santo. La Escritura dice eso, que fue el Espíritu Santo quien hizo esta acción. Los emisarios de Cornelio estaban allí por causa de Dios. Por lo tanto, el apóstol Pedro, en todo lo que iba a hacer, obedeciendo, lo iba a hacer como un servicio al Dios Santo. Lo iba a hacer como un servicio al Dios Santo. Pedro iba a ir a Jope para servir al Señor. Pedro iba a encontrarse con Cornelio para servir al Señor. Todo lo que Pedro iba a hacer, la predicación, la enseñanza, era en realidad un servicio a Dios. Y esa parte nosotros tenemos que entender, tenemos que mirar las Escrituras y ver que todo lo que nosotros hacemos es un servicio al Señor Jesucristo. La obediencia es servicio. No puede haber servicio aceptable a Dios si no proviene de su palabra autoritativa. Nosotros no estamos para inventar qué cosa es el servicio a Dios. Nosotros no estamos para interpretar de una manera errada la manera como debemos servir a Dios. Si alguno hace algo que no está establecido ni mandado en la Sagrada Biblia, no es un servicio a Dios, sino que es un servicio a uno mismo, es idolatría, es desobediencia a Dios. Y esto tenemos que también profundizarlo, hermanos, de alguna forma. Tal vez el ejemplo más práctico e inmediato que podemos observar es la forma como es que la iglesia, la mayoría de lo que se llama iglesia evangélica y protestante, viene haciendo con lo que es la predicación del evangelio a toda criatura. Se utilizan mucho las 4 leyes espirituales, lo que termina conduciendo al decisionismo. Pero la pregunta que nosotros debemos hacernos es: ¿dónde
es que la Escritura nos enseña acerca del decisionismo, que tiene que ser evangelizada. ¿Cuándo hemos visto al Señor Jesucristo practicando el decisionismo? ¿Cuándo hemos visto a los apóstoles practicando el decisionismo? Cuando ellos no lo hemos visto. Entonces el decisionismo no es un servicio a Dios, es contrario a la voluntad de Dios. Nosotros, si vamos a evangelizar, tenemos que revisar la Escritura muy detalladamente para saber qué cosa es lo que ella nos enseña acerca de la forma y los métodos que debemos utilizar para hacer evangelismo. Vemos pues en la Escritura que Pedro desciende de la azotea y sale al encuentro de los emisarios del centurión. Sin embargo, lo que también notamos es que a Pedro no se le había dado a conocer la razón ni los motivos por los cuales estos hombres habían ido a buscarlos. Solamente leemos de que en la revelación del ángel al Señor, o del Señor a Pedro, observamos que solamente se le advierte que van a ir a buscarlos. Van a ir a buscarlo a Pedro unos hombres, pero no se le dice el motivo. Y eso es algo maravilloso, hermanos, porque Pedro obedece confiando en la sabiduría del Señor. Solamente, creo yo, sabía el apóstol en su corazón que debía haber una relación entre esa visita que él iba a recibir y la visión que había tenido en la azotea cuando él había subido a orar. El versículo 22 del pasaje que hemos leído nos revela que después de una presentación rápida de Cornelio y su carácter, el motivo de buscar al apóstol es para que sus palabras sean escuchadas por Cornelio y toda su casa. La Escritura dice, ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Tus palabras. Como ya hemos hablado, hermanos, esta es la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía a Cornelio a buscar a una persona que le enseñara las doctrinas del Evangelio. El Espíritu Santo guía a Cornelio para buscar a una persona que le instruirá en los caminos de justicia, le instruirá en los caminos de rectitud que el Evangelio demanda. No se trataba de hacer unas listas de lo que debe ser hecho por un creyente o lo que no debe ser hecho por un creyente. El propósito del Evangelio, el propósito de la predicación de Pedro, no era formar personas de una alta moral y separados del pecado. Ese no es el propósito del Evangelio, ese no es el propósito de la predicación, porque si nosotros recordamos, los fariseos eran esa clase de religiosos, estrictos en cuanto a las cosas de Dios, pero vacíos del poder para vivir una vida santa desde lo más profundo de sus corazones. El fariseo tenía esa característica de tener una apariencia de piedad, pero con sus hechos lo negaba. El fariseo era selectivo en cuanto a las cosas que debía obedecer a Dios, y generalmente él escogía las cosas que podía imitar con su carne. Eso es guardar la apariencia externa, pero su corazón estaba desprovisto de la gracia de Dios, de tal manera que todas esas obras, aún externas, eran del agrado del Señor. Por eso es que la iglesia, es cierto, debe de llamar también, por medio de la predicación de la palabra del Señor, a una vida pura, a una vida santa, pero que provenga de un corazón regenerado, de un corazón nuevo, de un corazón santo, de tal manera que todo lo que externamente se pueda ver no solamente sea de la aprobación de los hombres, sino de la aprobación de Dios también. Y esta parte de la Escritura nos enseña que esa es la forma en la que un creyente debe buscar una iglesia para congregar. El creyente debe de pedir ayuda del Espíritu para buscar a otro creyente que sea llamado al ministerio y ordenado por la iglesia para que pueda instruir en la santidad y en la justicia que el Evangelio demanda. Eso es lo que nosotros encontramos aquí en la palabra del Señor. Cornelio, habiendo recibido la asistencia del Espíritu Santo, necesita la predicación del Evangelio.
Pero Cornelio no se levanta él mismo como un predicador. Cornelio, siguiendo la dirección del Espíritu Santo, lo que hace es buscar a un hombre, a un creyente que ha sido separado por Dios para el ministerio, que ha sido capacitado por el Espíritu Santo para predicar la palabra del Señor y que ha sido ordenado también por la iglesia o reconocido por la iglesia, ordenado por el Señor, separado para el Evangelio, como dice también el apóstol Pablo. En consecuencia, hermanos, nosotros, ningún creyente, nadie que haya sido salvado por el Señor, debe buscar una iglesia en su carne, sino debe de buscarla según el Espíritu. No debe buscar una iglesia según lo que le agrade a su carne, sino que la búsqueda debe apuntar a un lugar donde la palabra sea predicada y el alma sea confrontada y corregida por esa palabra. Generalmente, cuando hay una búsqueda carnal, la predicación lo que hace es rechazar. Como decía, me parece, el pastor Charles Spurgeon, cuando la predicación de la Escritura está siendo predicada, eso es alimento para la oveja, pero los cabritos se atragantan con eso. Entonces, como el cabrito no puede comer eso que se le está ofreciendo, lo que hace es salir a otro lugar. La Escritura lo enseña acerca de estas actitudes en los últimos días, en que se harán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Me gusta beber alcohol, pues buscaré un predicador que no me prohíba beber alcohol. Me gustan las fiestas, pues buscaré un predicador que no me prohíba ir a las fiestas. No quiero que nadie intervenga en mi vida. El pastor solamente debería de darme un mensaje que sea ortodoxo, que se acomode a la ortodoxia, a la sana doctrina, a la reforma, pero nada más. Yo después hago una disposición si quiero o no quiero obedecer lo que está siendo predicado por el ministro. Pero no debe ser así. Un creyente no debe de buscar eso. Es más, esa es la marca de aquellos a quienes la Escritura los marca como apóstatas. Buscar predicadores que prediquen conforme al deseo de la carne, conforme a la concupiscencia, conforme a la naturaleza caída pero religiosa, conforme a esa penosa quizás situación espiritual, porque es la situación espiritual más engañosa. Creer que uno es salvo, creer que uno ha sufrido regeneración y no darse cuenta que los deseos de la carne todavía están vivos, que todavía tienen fuerza, que todavía dominan en la persona, y creer que va a ir al cielo, eso es lo peor. La peor situación esa es una ceguera que podemos decir que tal vez sea un juicio también de Dios. Pedro no fue solo a visitar a Cornelio, otros hermanos también iban con él, nos enseña la Escritura. Y la palabra de Dios misma también nos revela que fueron 6 hermanos los que fueron con él en Hechos 11:12. Y es que nosotros podemos observar que en aquel tiempo era una costumbre que los hermanos viajen también junto con los apóstoles en sus viajes misioneros. Más aún cuando la noticia del Evangelio había llegado a los gentiles, había llegado a la iglesia, esa noticia de que también el Evangelio había llegado, había salvado gentiles y había sido escuchado por la iglesia. Entonces la iglesia tuvo mayor interés en ver la gracia de Dios manifestándose en aquellos que no eran parte del pueblo judío, sino eran gentiles, paganos, incircuncisos, como ellos les llamaban también. Cornelio, y quizás esta es la parte, una de las partes importantes, es Cornelio tiene una actitud de todo aquel que conoce la gracia de Dios. Un creyente desea que su familia y sus amigos más cercanos escuchen el Evangelio. Pero la esperanza va más allá. Cuando nosotros reunimos a alguien e invitamos a otro hermano, a un pastor, a un ministro a predicar el Evangelio a nuestras familias y los reunimos en nuestra casa para ese propósito, no solamente deseamos que ellos escuchen el Evangelio, sino que la esperanza es que el poder de Dios obre
en aquellos que están escuchando. Pablo lo dijo de esta manera. En Romanos 9, versículos del 1 al 3, dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y dolor continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. En el capítulo siguiente, en Romanos 10, versículo 1, dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Es esa la esperanza de un creyente. Es el deseo cuando nosotros predicamos el Evangelio, escuchamos la predicación del Evangelio para nuestras familias. No puede ser menos. No puede ser menos. Que nuestra familia, amigos y conocidos se vuelvan a Cristo debe ser el anhelo de todo creyente en su corazón, así como lo fue en el corazón de Pablo. Y aún más, el anhelo de un creyente genuino es el deseo de salvación de todos los pecadores. De todos los pecadores. Es cierto, nosotros entendemos lo que es la doctrina de la predestinación, entendemos lo que es la doctrina de la elección. Vemos por la experiencia que hay muchas personas muriendo ahora mismo sin salvación. Familiares nuestros también que mueren sin salvación. Parientes cercanos que han muerto rechazando a Cristo, rechazando a su Evangelio. Entendemos cuál es la razón que la Escritura nos enseña para eso. Nos habla de la elección, nos habla de la predestinación, nos habla de la soberanía de Dios, pero no tenemos que olvidar también de que la Escritura nos enseña la responsabilidad humana, de tal forma de que tenemos nosotros que guardar en nuestro corazón de que cada uno de nuestros familiares también tiene la responsabilidad de abandonar sus pecados y volverse a Dios. ¿Y cómo pueden ellos creer si es que la palabra de Dios no les es predicada? La fe viene por el oír. Recuerde que la Escritura nos enseña eso. Y el oír por la palabra de Dios. Nadie puede ser salvo sin el Evangelio. Y la esperanza que nosotros tenemos es la gloria de Dios en la salvación del pecador y el consuelo en nuestras almas de que nuestras familias han sido salvadas del infierno. Solamente aquel que ha pasado de muerte a vida, solamente aquel que ha pasado de muerte a vida, conoce y ha visto de cerca la muerte espiritual. Solamente alguien que ha sufrido conversión por parte del Espíritu Santo ha visto de cerca lo que es la muerte espiritual. Tal vez nosotros hemos podido también tener esa experiencia en nuestros cuerpos físicos. Tal vez en algún momento hemos estado cerca de morir. Y quizás cuando éramos sin Cristo, cuando estábamos sin Dios, no entendíamos. Atribuíamos a la suerte tal vez esa especie de todavía conservación que tuvimos cuando estuvimos cerca de morir. Tal vez una vez, 2 veces. Y eso nos vuelve a nosotros más precavidos para no cometer los mismos errores que pueden poner en riesgo nuestra vida física. Pero alguien que ha sufrido conversión por parte del Espíritu Santo, es decir, todo creyente ha estado cerca de ver lo que es la muerte espiritual. El creyente genuino a la hora de su conversión ha visto las llamas del infierno. Ha tomado conciencia de cuál es el estado de su alma y la recompensa de ese estado de su alma. Entendió que la paga del pecado es muerte y muerte eterna. Eso es lo que entiende una persona que ha sufrido conversión por parte del Espíritu Santo. Pero también ve un Salvador, está cerca de la muerte, pero está cerca del Salvador también. Cerca de ti está la palabra, dice. Cerca de ti está el Salvador, Cristo, por el cual puedes pues también pasar de muerte a vida. Un creyente ha visto de cerca la gracia de Dios en su propia vida y en su propia alma. Quizá Cornelio no sabía cómo compartir el Evangelio a los suyos, es posible. Recordemos que él estaba viviendo rodeado de judíos, ¿no? Él era un soldado romano. Habíamos visto que el Evangelio había sido predicado allá por Felipe.
Entendemos que aunque él no sabía cómo compartir el evangelio a los suyos, había sido salvado por el poder del evangelio, pero necesitaba conocer más de este camino y cómo predicarlo. Y esto, hermanos, pasa comúnmente entre los recién convertidos. Nosotros, cuando somos salvados, inmediatamente no sabemos cómo compartir nuestra fe. Tal vez decimos, entendemos que Dios nos ha salvado, porque hay un instinto nuevo dentro de nuestros corazones. Un instinto completamente diferente, antónimo, opuesto a lo que sentíamos antes de que el Señor llegara con su gracia a nuestras vidas. Entendemos que el pecado que antes practicábamos ahora nos es detestable, nos es sucio, nos es asqueroso. Entendemos eso, no sabemos cómo. No sabemos cómo es que Dios nos salvó. Sabemos si todo eso por la experiencia de la conversión, que algo ha ocurrido en nosotros, hemos visto a Cristo. Pero ¿cómo comparto yo el evangelio? Porque no estamos llamados a compartir nuestro testimonio. Estamos llamados a compartir el evangelio de Cristo. Podemos sí hablar nuestro testimonio. Podemos decir que Dios ha obrado un cambio en nuestras vidas. Pero tenemos que predicar el evangelio de Cristo. Este tiempo de no saber compartir el evangelio debe entenderse como un tiempo breve, hasta que somos enseñados por otros hermanos más antiguos en la fe del Señor. ¿Qué es el evangelio? Y es importante que volvamos nosotros a lo que es la definición bíblica de lo que es el evangelio. Porque al evangelio se le ponen cosas, al evangelio se le quitan cosas, y finalmente se termina predicando un evangelio diferente. Y la Escritura dice que todo aquel que predica un evangelio diferente sea anatema, sea maldito. Entonces tenemos que tener mucho cuidado e ir a la Escritura y ver qué es lo que la Escritura define como evangelio. ¿Qué es el evangelio? 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el evangelio. Nosotros tenemos que predicar el arrepentimiento para el perdón de los pecados, como dice en Lucas capítulo 24. Tenemos que predicar la salvación en Cristo. Tenemos que predicar al Señor como un Salvador poderoso, como un Salvador majestuoso. Pero también no solamente es predicar el evangelio, sino también debemos predicar los efectos del evangelio. Los efectos del evangelio, los cuales son poderosos en el alma y en la vida del creyente. Tenemos que predicar los efectos del evangelio. Porque ¿cómo puede saber una persona que ya ha sido salvada por el evangelio si no sabe cuáles son los efectos de ese evangelio? Primera de Tesalonicenses 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. La santificación, hermanos, es un fruto de que el evangelio ha venido a nuestras vidas. Es un fruto. Nuestro deseo, pues, es ver el fruto de la salvación en la vida de los nuestros. No es solamente que escuchen, no es solamente que se regocijen, no es solamente que estén de acuerdo con que el pecador está condenado a ir al infierno. No queremos eso. No queremos informar, que ellos sean informados acerca del carácter de Dios. Lo que nosotros deseamos en nuestras almas es que Cristo salve a nuestra familia, que Cristo salve a los pecadores así como nos ha salvado a nosotros. Es ver el fruto de la salvación en la vida de los nuestros. ¿Y cuál es ese fruto? Ya lo hemos dicho, es la santificación. La Escritura lo enseña de esa manera. La santificación, la misma que se evidencia por un andar en justicia, en verdad y en rectitud. Tristemente, esos tres elementos básicos
que hacen que uno reconozca la salvación en su vida, está ausente en muchos que profesan la fe evangélica. Guardan la forma externa, se apartan de pecados, abandonan el adulterio, abandonan la borrachera, abandonan palabras sucias, pero su corazón aún está desprovisto de la gracia del Señor, porque todavía ellos practican algunos pecados que consideran como respetables. Ya no soy adúltero, pero miento. Ya no soy blasfemo, pero no oro. Y en fin, hermanos, tantas cosas que nosotros podemos ver y que después identificamos en la vida de algunos. No solamente que escuchen y hagan ellos algunas reformas externas y hasta reformas moralistas o reformas religiosas en sus vidas, sino que se conviertan a Dios. Es una diferencia fundamental. No es una reforma, no es decirle abandona tú el adulterio, y si abandonas el adulterio vas a entrar al reino de los cielos. Abandona la borrachera y así vas a entrar al reino de los cielos. Eso es salvación por obras. Eso no es salvación por gracia. Ellos tienen que arrepentirse, convertirse al Dios vivo, abandonando sus pecados y creyendo en el Señor Jesucristo. Y una de las cosas también que nos llama la atención, y es muy interesante, ver la actitud de Cornelio cuando Pedro llega a su casa. Eso está en Hechos capítulo 10, y voy a leer estos versículos del 24 al 26. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Yo me hago la siguiente pregunta: ¿cuántos entran al ministerio con la esperanza de ser reconocido y hasta adorado por los creyentes? Y me hago otra segunda pregunta: ¿cuántos creyentes tienen la disposición de adorar al hombre antes que a Cristo? Cornelio había recibido de parte de un ángel la orden de hacer traer al apóstol Pedro con él. Y el propósito ya lo sabemos por la Escritura. El propósito era de decirle al centurión lo que debía hacer. Es decir, Pedro iba a ser el portador de un mensaje de Dios para Cornelio, un mensaje para la familia de Cornelio, un mensaje de Dios para los amigos más íntimos de Cornelio. Debemos graficar esto en nuestras mentes. La sala de la casa de Cornelio debe haber estado llena. Debe haber estado llena. ¿Esperando a quién? Al hombre a quien Dios le mandó a buscar. Al hombre a quien Dios le mandó a buscar. Y le mandó a buscar para que le hablase a él, a su familia y a sus amigos. A alguien que iba a traer el mensaje de Dios. Y toda esta visión y todo este mandamiento que el ángel le había dado a Cornelio debió hacerlo suponer que el apóstol Pedro era algo más que un simple hombre. Y hasta quizás Cornelio pensó que Pedro era un hombre con rasgos divinos. Cornelio pensaba que el apóstol, al ser un emisario de parte del Cristo Salvador, este también debía recibir los honores como si se le honrase al Señor mismo, como si fuera el Señor mismo entrando en su casa. Por eso es que Cornelio se postra y le adora a Pedro. Y esa es la razón por la cual yo hacía esas dos preguntas al inicio de esta parte del estudio. ¿Cuántos entran al ministerio con la esperanza de ser adorados por su predicación, adorados por la ministración de la palabra, adorados por la forma como es que ellos predican el evangelio, adorados por la manera como es que hacen sus sermones?
¿Cuántos entrarán al Evangelio guardando eso en sus corazones? Y bueno, puede ser de que sí, hay muchos, nosotros vemos, observamos, percibimos el orgullo en muchos predicadores. A veces es más fácil hablar con el presidente de una nación o que con el presidente de las Naciones Unidas que con alguno de ellos, porque andan demasiado ocupados, porque tienen una agenda ya establecida. A veces ni siquiera cuando tú estás cerca de ellos quieren ni mirarte, o te estrechan la mano porque tú estás adelante, pero nunca se acercan a ti con humildad para saludar a un hermano en Cristo. Muchos entran al ministerio con ese deseo, y ya lo hemos visto. Son personas que entran al ministerio porque no pueden hacerla en la vida secular. No tienen ningún estudio como para trabajar en la vida secular, pero sí tienen mucha vergüenza como para salir a vender caramelos como ambulantes. Entonces dicen, bueno, no tengo estudio, me da vergüenza salir a la calle a vender caramelos, ¿qué cosa hago? Me pongo como pastor. Esa es una actitud orgullosa. Pero tal vez la otra pregunta que también debemos recordar es, ¿y cuántos creyentes están deseosos de adorar a quien quiere ser adorado? O muchas veces adoran ni siquiera a los ministros que quieren ser adorados. Esa es una actitud más terrible todavía. La Escritura nos enseña acá de un creyente que estaba adorando a un ministro. Y gracias a Dios, la Escritura no nos dice que la casa y los amigos le siguieron a Cornelio para que todos juntos adoren a Pedro. Es gracias al Señor que no fue así. Y bendito sea el Señor que inmediatamente hizo que Pedro actúe como tiene que actuar un ministro. Y Pedro le dice, Pedro rechaza esa adoración. Y Pedro le dice, levántate, levántate. Yo soy hombre igual que tú. Pero la Escritura también nos revela lo que ocurrió con el apóstol Juan en el último libro del Apocalipsis, o en el último libro de las Sagradas Escrituras, que es el Apocalipsis. Si abrimos en el capítulo, tengo dos capítulos, el capítulo 19, versículos 9 y 10, mire cómo es que la Escritura nos enseña. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle. Juan estaba postrándose a los pies para adorar el ángel. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y más adelante o después en el capítulo 22 versículos 8 y 9 nosotros observamos la misma actitud del apóstol Juan. Él ya había sido corregido por el ángel de que no debe ser adorado. Y mire cómo dice la Escritura, Apocalipsis 22 versículos 8 y 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos, los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Adora a Dios, eso es lo que un siervo del Señor hace, rechaza la adoración, porque el ángel era un ministrador de la palabra del Señor, así como el ministro es ministrador de la palabra de Dios. Y un ministro nunca debe de esperar, y mucho menos recibir la adoración. Ese es el mayor peligro que hay en el ministerio, cuando el ministro escucha palabras halagüeñas para él. Cuando el ministro escucha, pastor, qué buen sermón ha dado usted, ahí te están alabando. Pastor, nunca vi ese mensaje o ese texto de la Escritura como usted lo enseñó esta mañana. Ahí estás adorando al predicador. Hermanos, nunca hagan eso. Nunca, porque dañan al pastor, dañan al ministro. Nunca, jamás. Por lo menos yo nunca voy a permitirlo. Y cuando yo escucho así palabras hacia mí o estoy comenzando a leer algo, yo dejo de leerlo inmediatamente. Porque el orgullo es un pecado silencioso. La jactancia es un pecado silencioso.
Y el orgullo ha destruido a muchos ministros. Por eso, hermanos, qué terrible cuando vemos a los hombres invocar el nombre de Cristo y a la vez postrarse delante de los yesos y los maderos. ¿Quién hace eso? El catolicismo romano se postra delante de los yesos, delante de las esculturas. Pero qué terrible cuando vemos a los hombres invocar el nombre de Cristo y a la vez postrarse delante de los predicadores famosos, santificarlos, canonizarlos, ponerlos como hombres sin defectos, o pasar por alto sus blasfemias, o a veces pasar por alto esas enseñanzas que conducen al ecumenismo. Esa es una adoración a ellos. Es tenerlos como hombres infalibles, aún después que ellos se han torcido del camino recto del Señor. Hace poco estaba leyendo yo, hermanos, un artículo que hablaba acerca de la Convención Bautista del sur de los Estados Unidos. Y ese artículo expresaba una preocupación profunda y verdadera de lo que viene ocurriendo en la iglesia del Señor, en el campo arminiano, así como en el campo también calvinista. El artículo lo que decía era la preocupación de que una nueva generación había tomado la Convención Bautista del Sur y estaba haciendo que los cristianos se desvíen del camino, se desvíen de la senda antigua. Por medio de la introducción de filosofías huecas, por medio de la introducción de fábulas, por medio de la introducción del liberalismo, por medio de la introducción de la homosexualidad y tantas otras perversiones. Y uno podía leer el sabor de que no hubiese quizás un remedio para lo que estaba ocurriendo en esa asociación evangélica en los Estados Unidos. Cosas que no ocurrió. Por ejemplo, cuando el pastor Adrian Rogers, un arminiano, pero siervo del Señor, estaba en la presidencia. Qué terrible cuando vemos a los pastores con el deseo de alcanzar fama para que los hombres se postren a sus pies. Hechos capítulo 10, versículos 26 y 27 dice: Mas Pedro le levantó diciendo: Levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. En estas palabras que está diciendo el apóstol Pedro hay muchos comentarios acerca de lo que él quiso decirle a Cornelio. Y tal vez haciendo una paráfrasis del griego y de los otros comentarios, de lo que nosotros mismos vemos en la Escritura, lo que respondió Pedro fue lo siguiente. Y voy a hacer una cita que, pues bueno, yo la escribí. Comienzo la cita. Pedro le dijo: Yo soy hombre como tú mismo eres, aunque soy de otra nación y no tengo ningún derecho a tu veneración, ni siquiera porque soy judío y tú eres un gentil. Es tremendo. Eso es lo que Pedro le estaba diciendo. Yo soy judío, sí. Yo soy del pueblo de Israel, yo soy del pueblo que escogió Dios desde antes de la fundación del mundo. Yo pertenezco al pueblo que recibió los oráculos, la palabra de Dios. Yo he sido un hombre estricto en cuanto a mi dieta alimenticia. He sido un hombre estricto en cuanto al cumplimiento de la ley civil. He sido un hombre estricto en cuanto a la ley ceremonial, en cuanto a la expiación por medio de los corderos. He guardado la ley de Moisés. Pero eso a mí no me hace objeto de tu veneración, de tu adoración, aunque tú seas gentil, aunque tú nunca hayas vivido como yo he vivido la vida religiosa. Es como si Pedro le dijera: yo también soy un pecador salvado por la gracia como tú también lo eres. Pedro rechazó la adoración y comenzó a prepararse para la misión a la que el Señor le había comisionado. Pedro habló a un grupo pequeño de personas en una casa. El apóstol predicó el evangelio a unas cuantas personas. No sé cuántas podían haber estado allí, pero el grupo era pequeño. No estábamos ahora delante de esas conversiones de 3,000, de 5,000 que había experimentado Pedro cuando estaba predicando. A Pedro no se le subió la espumita. Pedro nunca dijo: bueno, yo solamente voy a atender cuando existen multitudes por encima de los 2,000. Menos no. Pero ahora Pedro estaba yendo a predicarle el evangelio a un puñado de personas. ¿Cuántos habrían en esa casa? ¿15? ¿20? ¿Cuántos entran en una sala? Dice la Escritura que Cornelio no llamó a todos sus amigos, sino llamó a los amigos más íntimos, a los más cercanos a él.
Yo le pregunto a usted, ¿cuántos amigos cercanos tiene usted? ¿Cuántos amigos íntimos tiene usted? ¿2? ¿1? ¿5? ¿3? No son más de los que usted puede contar con una mano. Entonces debemos decir que estaba Cornelio, estaba su esposa, estaban sus hijos y además estaban 3 o 4 personas más. Y Pedro entra a la casa. Esto me hace acordar, hermanos, una vez cuando estábamos en una iglesita que era en medio de la nada, en una de las chacras allá en el norte, en Chimbote, y había un hombre que decía que había sido salvado por Dios, había abandonado el sacerdocio católico romano, se había convertido a Cristo, se había hecho protestante, había tenido su esposa y todo, algo así como Martín Lutero, y se le invitó para que diera su testimonio. Yo recuerdo mucho en esa iglesia, pero ¿sabe cuántas personas habían en esa iglesia? Habían 10. ¿Entró? No entró. Se paró en la puerta, miró, porque yo ya sabía quién era él. Yo lo conocía, él había ido anteriormente a un coliseo. Entró, miró, se dio la media vuelta y se fue. Se fue. Y yo corrí detrás de él y le dije, oiga, aquí es la iglesia, ¿por qué se va? Porque él había ido con su esposa también. No, ¿sabes qué? Son muy pocos para que yo les dé el testimonio de mi conversión. ¿Saben qué cosa era lo que estaba detrás de todo eso? ¿Qué creen ustedes? Sí, el dinero, la ofrenda. En una chacrita, 10 personas, a $1 sol por persona. Eran 10 soles, iba a tener que exponer su conversión por 1 hora, ¿por cuántos soles? Por 10 soles, 12 soles y un plato de sopa. Y eso no era suficiente para él. Pero vemos que Pedro acá nos enseña que eso no es así. Un ministro puede estar preparado, debe estar preparado para predicar a 700 personas, como también para predicarle a 7. Pedro nos enseña la humildad que todo predicador genuino tiene. Rechazar los halagos, rechazar las adulaciones y predicar a los pecadores sin importar el número de ellos. Un alma salvada hace que haya fiesta en los cielos. Un alma salvada hace que haya fiesta en los cielos. En Hechos 10, versículos 28 y 29 dice, y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Acá vemos que Pedro les habla brevemente de sus dudas anteriores y de la visión que él tuvo en la azotea de la casa donde estaba recibiendo. Para un judío como Pedro era contrario a la ley mosaica y en consecuencia a lo que era justo delante de Dios. O sea, si era contrario a la ley mosaica, se entiende que era justo delante de Dios acercarse a un gentil, como lo era Cornelio, acercarse a todos los que estaban reunidos en aquella casa de un pagano. Claro que no era pagano, era un hermano en la fe, de procedencia pagana. Sin embargo, él ahora reconoce la interpretación de lo que Dios le había mostrado en aquella visión. Hermanos, una pregunta, ¿es lícito para un creyente tener comunión, y escuche bien esa palabra, comunión con los incrédulos? ¿Es lícito? ¿Es permitido que un creyente tenga comunión con los incrédulos? Comunión, en el sentido de las Escrituras, significa lo siguiente. Comunión significa tener fraternidad, asociación, comunidad, participación conjunta, compañerismo e intimidad. Eso significa comunión. ¿Es permitido para un creyente tener todo esto con alguien que es enemigo de Dios? ¿Se agradará? Más bien debería hacer la pregunta al revés. ¿Se agradará a un incrédulo? Mire, ¿se agradará a un incrédulo de tener cerca siempre, constantemente, y pasar largos ratos de tiempo con un creyente? ¿Ustedes creen eso, que un incrédulo se va a sentir, wow, qué bueno amigo, tú eres cristiano, vas a estar conmigo 5 o 6 horas aquí en mi casa, vamos a tomar un té, una Coca-Cola, vamos a almorzar juntos, me gusta estar contigo, no te vayas a tu casa, es muy temprano, tengamos comunión, tengamos cercanía, tengamos confraternidad? ¿Usted creen que un incrédulo quiere eso? ¿O va a desear eso? ¿De qué conversaría? ¿De qué conversaría un creyente con un incrédulo?
¿Cuál sería el tema? ¿Que clasificó para la Libertadores, Alianza Lima, o que la U le ganó en la, no sé? ¿Qué conversarían? ¿Conversarían ellos del Dios santo que aborrece el pecado? ¿Conversarían acerca de que Cristo murió por causa del pecado? ¿De la necesidad del arrepentimiento para el perdón de los pecados? No. No, un incrédulo desea la comunión de un creyente cuando el creyente calla el Evangelio. Oh, yo pregunto, ¿qué creyente puede callar el Evangelio? ¿Qué creyente que verdaderamente ame las almas, como hemos estado viendo aquí, que Pablo amaba, que él sufría y hasta quería ser anatema con tal de que sus conciudadanos sean salvados? ¿Qué creyente callaría el Evangelio? Es difícil, ¿verdad? Es difícil. El apóstol Pablo hizo estas preguntas. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Y claro, salen las objeciones inmediatamente. No, pero este predicador está diciendo que me separe de mi familia. No, yo no digo que tú te separes de tu familia. Tu familia se va a separar de ti cuando comiences a hablar de Cristo. Tu familia te va a abandonar cuando abandones tú la borrachera. Tu familia te va a dejar detrás cuando dejes tú de hablar como un mundano, palabras sucias, palabras soeces, te van a abandonar. Más aún cuando tú les digas, por favor, si van a venir a mi casa, no traigan cerveza, no hablen palabras sucias, no hablen maldiciones en mi casa. Ahí te van a dejar. Tú no tienes que separarte, ellos se van a separar de ti. Hermanos, nosotros estamos en el mundo para predicar el Evangelio, aunque no somos del mundo. Eso hay que grabarlo. Estamos en el mundo para predicar el Evangelio, aunque nosotros no somos del mundo. Y el mundo debe aborrecernos, así como Cristo fue aborrecido por el mundo. ¿No dice así la Escritura? Si tu familia es del mundo, ¿te va a amar? No has experimentado todavía la separación. Nunca han llegado a tus oídos cuando preguntaste, ¿y por qué no me invitaron a la comida por el cumpleaños de mi hermano? ¿Por qué no te invitaron? ¿Por qué no me invitaron? Ah, pues, porque yo no bebo licor. Y esa es reunión para beber licor. Porque yo no hablo groserías. Y en esa reunión se hablan groserías. Y finalmente no te invitan, ¿sabes por qué? Porque seguramente vas a hablar de Cristo. Vas a hablar de Cristo y te vas a convertir en el aguafiestas. Vas a hablar del pecado y vas a hacer que pues la cerveza le sea amarga en la boca a quienes estén allí. Vas a ser un santo en medio de los pecadores. Vas a ser luz en medio de las tinieblas. Y acuérdate, las tinieblas aborrecen la luz. No importa si tú eres hijo, no importa si tú eres papá, no importa si tú eres abuelo, no importa si tú eres hermano o si tú eres hermana. Vas a ser aborrecido. Nuestra comunión es con Cristo. Nuestra comunión es con los hermanos creyentes, así como fue la comunión entre Pedro, el creyente judío, con Cornelio, el creyente gentil. Aquí hay mucha enseñanza, hermano. Hay mucha enseñanza. Y nosotros debemos tal vez repasar esta porción cuando estemos un poco solos en nuestras casas. Vamos a...